La prédica de hoy día se llama las 72 horas más importantes del año. Y quiero comenzar diciendo esto. Todas las familias tenemos nuestras tradiciones o nuestras cosas, o a veces incluso nuestro sentido del humor, que es propio de la familia a la cual tú perteneces. Bueno, nuestra familia, y cuando hablo de mi familia estoy hablando específicamente de la familia cuando éramos chicos, ¿cierto? La familia Phillips Shine. Cuando éramos niños, nosotros teníamos una tradición. Y es un sentido del humor que probablemente ustedes van a decir, no sé por qué se ríen de eso, pero es nuestro sentido del humor. Cuando era Navidad o cuando era algún cumpleaños, cuando nosotros entregábamos el regalo, y hasta el día de hoy lo hacemos, cuando la persona va a abrir el regalo, justo antes de abrir el regalo, cuando queda medio segundo antes de que la persona vea lo que es el regalo, tú tienes que decirle lo que es. Y nosotros nos matamos de la risa. Nuestra esposa no entiende cuál es el chiste, pero a nosotros nos encanta. Por ejemplo, le regalamos una camisa blanca, ¿cierto? Camisa blanca, ¡ay! No alcancé a verlo antes que él dijo. Bueno, yo sé, nos están riendo porque quizás no es divertido, pero para nosotros es divertido. Bueno, son tradiciones que nosotros tenemos para que entiendan cómo funciona la dinámica del hogar un poco. Y en el fondo, mi esposa me decía el otro día, ¿cuál es el sentido de ver el regalo antes, ¿cierto? De que te digan el regalo antes de verlo, porque es como saltarse hasta el final. Bueno, me acordaba de eso y me acordaba de la prédica de hoy día. Normalmente cuando uno predica, lo que uno hace es dar la introducción, ¿cierto? El desarrollo de la prédica y al final, ¿cierto? Se plantea el desafío. Bueno, hoy día lo que quiero hacer es arruinarles todo, porque les voy a decir específicamente cuál es el desafío de esta prédica. Antes de comenzar, se los voy a decir al principio. Lo que quiero que logremos como iglesia, lo que yo quiero hoy día incentivarlos a lograr es que se comprometan cada uno de ustedes a venir al culto todos los domingos. Durante los próximos 12 meses, quiero que se comprometan hoy día a poder participar fielmente todos los domingos. Cerramos con una oración. No. Porque en nuestra iglesia, créanlo o no, somos más de 200 personas en esta iglesia. Y usted puede decir, bueno, pastor, eso no puede ser porque no hay 200 personas en este lugar en este momento. Y es cierto, ¿por qué? Porque no todos vienen al culto todos los domingos. Nosotros, en promedio, los domingos tenemos 125 personas que vienen al culto. Entonces, de este universo de más de 200 personas que es nuestra iglesia, tenemos a 65 personas, de estas 200, a 65 personas que simplemente no lo piensan, en el domingo en la mañana se levantan, ¿cierto? El domingo se va a la iglesia, lo sé, lo hago, todos los domingos vamos a la iglesia, hay 65 personas en esta iglesia que ni siquiera tienen que pensarlo porque ya tienen la decisión tomada de que los domingos entre las 11 y las 2:30 van a estar aquí en el culto. Pero hay 135 personas de nuestra iglesia que se levantan en la mañana y dicen, no sé si voy a ir, estoy ¿cierto? Con visitas, tengo frío, me levanté muy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Estas 135 personas vienen al culto cada 2 domingos, cada 3 domingos, cada 4 domingos o incluso más que eso. Pero lo interesante es que estas 135 personas, si tú les preguntas a qué iglesia van a la iglesia cristiana de Quilpué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas 65 personas que no lo piensan? Simplemente vienen a la iglesia. Estas 65 personas leen este texto que dice en Hebreos 10:25, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, esas 65 personas leen este texto y dicen, la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, por lo tanto, la Biblia lo dice, todos los domingos vengo a la iglesia porque no hay que dejar de congregarse. Entonces, en el fondo, lo que vamos a hacer, voy a tomarme 20 minutos para explicarles a las personas que al parecer el texto bíblico no es un argumento suficiente como para venir al culto todos los domingos. Vamos a pedirle a Dios entonces que nos ayude a escuchar su voz, a hacer su voluntad y sobre la base de lo que escuchemos hoy día, tomar la mejor decisión. Señor Jesús, dependemos de ti. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que voy a hablar hoy día, que guíe nuestro espíritu a estar abiertos a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad, Señor. Somos absolutamente dependientes de ti, Señor. Y queremos pedir que tu palabra hoy día nos hable, Señor.
entendemos que es importante asistir al culto, pero quizás no entendemos cuán importante es. Y yo pido, Señor, que tú hagas lo que yo no puedo hacer, Señor, y que es convencer al espíritu de cada persona, Señor. Pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice, comenzando en el versículo 7, dice, no se engañen, no se engañen. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Versículo 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Bueno, nosotros no somos una cultura agraria, pero en este contexto era muy entendible, ¿cierto?, el concepto de la siembra y la cosecha porque era algo cotidiano de todos los días. Pero nosotros también lo entendemos. Si tú siembras papas, cosechas papas. Si tú siembras uvas, cosechas uvas. Si tú siembras, ¿cierto?, etcétera, 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 vas a cosechar lo que tú siembras. Y lo que estamos hablando aquí es que lo que es cierto para el mundo natural, ¿cierto?, también es cierto para nuestras propias vidas. Y nosotros tenemos, escuchen esto, nosotros tenemos 3 tipos de semillas. Cada uno de nosotros tenemos 3 tipos de semillas, 3, ¿ya? Y las hemos denominado 3T, y lo hemos hablado antes, que todos nosotros tenemos estas 3T, que son 3 tipos de semillas, que es el tiempo, es el talento y es nuestro tesoro. El tesoro es la cantidad de recursos materiales que nosotros tenemos. El talento son las habilidades que cada uno de nosotros poseemos. Y el tiempo es el tiempo limitado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y con estas 3T, con estas 3 semillas que cada uno de nosotros tenemos, también tenemos la libertad de plantarlas donde nosotros queramos. Y donde nosotros plantemos estas semillas va a tener directa relación con lo que nosotros cosechemos. Entonces, el principio de la siembra y la cosecha es muy cierto en nuestras vidas. Si yo siembro tiempo en mi matrimonio, voy a cosechar, ¿cierto?, lo que eso produce. Si yo siembro tiempo y estudio en la carrera en la cual estoy estudiando, voy a cosechar el resultado de eso. Es un principio que muchos de nosotros entendemos. Y hoy día vamos a hablar específicamente de la T, que es el tiempo. Vamos a hablar sobre el tiempo, esa semilla que nosotros tenemos que se llama tiempo. Y es por eso que la prédica de hoy día se llama las 72 horas más importantes del año. ¿Por qué? Porque el año tiene 365 días, ¿ya? Un día tiene 24 horas. Un año tiene 8.760 horas. De esas 8.760 horas que tiene el año, 2.119 las pasamos durmiendo. 400 de esas horas las pasamos comiendo. 260 de esas 8.670 horas las pasamos transportándonos a diferentes lugares. 52 horas las pasamos en el baño. Si eres hombre, si eres mujer, son 104. No hay que, ¿cierto?, explicar más allá. 1.000 horas de esas 8.760 horas las pasamos, 1.000 horas las pasamos viendo televisión, en el Facebook, en el Twitter o videojuegos. 1.000 horas. Entonces, esta prédica se llama las 72 horas más importantes del año. ¿Por qué? Porque los cultos duran 1 hora y media. Y hay 52 domingos en el año. Por lo tanto, de esas 8.760 horas que tiene el año, los cultos nos toman 72 horas. Es el 0,8% de nuestro tiempo. Entonces, el objetivo de hoy día es que cada uno de nosotros podamos decidir entregarle a Dios el 0,8% de nuestro tiempo en los próximos 12 meses. Son 72 horas de las 8.760 horas que Dios nos da en un año. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo que hablábamos recién, porque donde yo siembre mis 8.760 horas va directamente proporcional a lo que yo coseche. O sea, lo importante es entender que la siembra y la cosecha no es opcional. No es que yo pueda tomar esas 8.760 horas y diga, no las voy a sembrar en ningún lado. No, las vas a sembrar en algún lado. La pregunta es, ¿dónde? Y vas a cosechar algo. La pregunta es, ¿qué vas a cosechar? No es opcional. Y si dices, no la voy a sembrar en ningún lado, vas a recibir, ¿cierto?, el resultado de no haber sembrado tu tiempo en ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a sembrar tu tiempo
¿Y qué es lo que vas a cosechar? Si siembras tiempo en el Facebook, vas a cosechar el resultado de eso. Si siembras tiempo en tu familia, vas a cosechar el resultado de donde siembres tu tiempo. Entonces, si queremos cosechar para agradar al Espíritu, como decía Gálatas capítulo 6, para cosechar vida eterna, ¿cierto? El 0,8% del tiempo, las 72 horas de las 8.760 horas de nuestro tiempo, lo mínimo que podemos hacer es sembrarla en el culto. Ahora, hemos hablado de grupos de crecimiento, hemos hablado de servir, hemos hablado de lectura de la palabra, hemos hablado de la oración. Pero venir al culto, asistir a esto, que es tan importante, es lo mínimo que podemos hacer. Es el punto de partida. Entonces, hoy día lo que quiero hacer no es usar el argumento de la culpa, ¿cierto? Podría decir, no, como Cristo murió en la cruz por tus pecados y se entregó completamente, lo mínimo que puedes hacer es entregarle el 0,8% de tu tiempo. No voy a hacer eso, aunque es verdad, pero no me voy a ir por ese lado. Quiero hablarle un poco sobre las lagartijas. Las lagartijas, bueno, les voy a explicar por qué les voy a hablar sobre las lagartijas. Cuando yo era chico, ¿ya? Cuando tenía 8 años aproximadamente, me encantaba cazar lagartijas, ¿ya? En esos tiempos cuando uno hacía esas cosas. Y sacábamos en el cerro que estaba detrás de la casa de mis papás, sacábamos teatinas. Sacábamos las teatinas y le hacíamos así, ¿cierto? Y tirábamos, ¿cierto? Caían. Y sacábamos, ¿cierto? Las puntas. Y en la punta de la teatina le hacíamos un nudito, ¿cierto? Que daba un círculo arriba, ¿cierto? Y salíamos a caminar. De repente encontrábamos una lagartija, había que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y uno tomaba la teatina con la puntita, ¿cierto? La acercaba. Y cuando uno acercaba la teatina a la lagartija, ¿cierto? Tenía que ponerle el círculo al frente de la cabeza de la lagartija, porque las lagartijas solamente avanzan hacia adelante, entonces uno tiene el círculo aquí, ¿cierto? Y era cuestión de esperar nomás, porque tarde o temprano la lagartija entraba y uno lo único que tenía que hacer era tirar, ¿cierto? Y quedaba la lagartija en posesión de uno. Bueno, dentro de todo ese proceso de cazar lagartijas, un día, por accidente, le saqué la cola a la lagartija. Y la cola se movía sola. Sacaba la cola y la cola se empezaba a mover, se movía, se movía, se movía. Y yo me acordé de algo que dijo un amigo mío una vez. Me dijo que de las colas de las lagartijas salía una nueva lagartija. Entonces yo esperaba que de esta cola de la lagartija saliera la nueva lagartija, pero me di cuenta de que la cola se movía, se movía, se movía, se movía y poco a poco dejaba de moverse la cola hasta que dejó de moverse completamente. Y después me acordé que lo que me había dicho mi amigo no era que la lagartija crecía de la cola, sino que de la lagartija, o sea, no de la cola crecía la lagartija, sino que de la lagartija crecía la cola. ¿Por qué el pastor está hablando sobre esto que no tiene nada que ver con la prédica? Porque de la misma forma en que cuando la cola de la lagartija se separa y es cuestión de tiempo para que esa cola se muera, lo mismo es cierto con nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 12 habla sobre el hecho de que nosotros somos un cuerpo y que cuando alguien se separa del cuerpo es cuestión de tiempo para que esa persona muera espiritualmente. Si yo decido sembrar en otro lado que no sea la iglesia, es solamente cuestión de tiempo. Ahora, nosotros entendemos perfectamente que cuando a alguien se le corta el dedo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se le sale el dedo, ¿qué es lo que hay que hacer? Se pone el dedo en hielo y hay que ir lo más rápido posible al hospital, ¿cierto? Para que le puedan coser nuevamente el dedo. Sin embargo, en la iglesia a veces no entendemos esto. Y como pastor de esta iglesia, que ya voy a cumplir 4 años de pastor de esta iglesia, más 3 otros años haber servido como copastor en otra iglesia, esta historia se repite vez tras vez tras vez. Es por eso que cuando alguien deja de venir a la iglesia, inmediatamente como que suena una alarma y decimos, no, algo pasa aquí, ¿qué pasa con esta persona que no está viniendo a la iglesia? Porque sabemos que es solamente cuestión de tiempo para que esa persona, si no vuelve, comience a tener una muerte espiritual. Y uno dice, pero pastor, no sea tan exagerado, si no es tan así. Oye, si uno analiza la historia y uno empieza a pensar en las diferentes personas que en este momento no están en la iglesia y están viviendo otra vida, ¿cierto? Completamente diferente, alejada de los caminos de Dios, nos damos cuenta de que uno retrocede en la historia y uno ve dónde están ahora, ¿cierto? Uno retrocede en la historia y se da cuenta de que el primer paso fue dejar de congregarse. Que ese fue el primer paso. La historia que nunca he escuchado en toda mi vida
es que alguien me diga, oiga, pastor, está todo bien en mi vida, voy increíble, mi matrimonio está bien, estoy bien financieramente, estoy bien espiritualmente, etcétera, 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 va todo bien. Encontré el secreto. Dejar de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia y toda mi vida se empezó a ordenar. No, sabemos que es completamente al revés. Entonces el compromiso que yo quiero pedir que tomemos hoy día es que tomemos las siguientes 72 horas de los próximos 12 meses y se lo entreguemos a Dios, asistiendo al culto. Porque una de las cosas que son un poco ilógicas en mi opinión es que si yo me siento mal físicamente, ¿cierto? Si tengo una herida, ¿cierto? O tengo neumonía, es ilógico decir, no, ¿sabes qué? Voy a esperar que se me pase la neumonía para sentirme bien y cuando me mejore, después voy a ir al hospital. Es absolutamente ilógico, pero a veces usamos esa lógica para la iglesia. No, es que me siento mal, estoy mal espiritualmente, lo que pasa es que me siento lejos de Dios o estoy viviendo en algún pecado, ¿cierto? No quiero volver a la iglesia, quiero estar preparado para ir a la iglesia. Pero Mateo 11 nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. No dice, mejórense primero y después vengan. No, vengan tal como están. Entonces yo quiero pedirle a ustedes y a las personas que no vinieron hoy día también, que son parte de nuestra iglesia, que vengan cansados, que vengan trabajados, que vengan enojados, que vengan con crisis de fe, que vengan con pecados. Vengan para que nosotros oremos por ustedes, para que ustedes puedan abrir sus corazones y que en este lugar podamos encontrar sanidad a través de Cristo. No dejemos de congregarnos. Porque ¿saben qué? Algo nos va a moldar, ya sea Cristo o el mundo, pero algo nos va a moldar. Si plantas tiempo en el mundo te va a moldar. Si plantas tiempo en Cristo, Cristo te va a moldar. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El mundo es como una corriente que nos lleva. Es así de simple. El mundo es una corriente que nos lleva, nos lleva, nos lleva, nos lleva. Estábamos en el líder el otro día, el líder grande, con mi familia, íbamos con el carro. Y una de las cosas que a mis hijos les encanta hacer es que volvemos con el carro lleno, vamos bajando, ¿cierto? Y están nuestros 3 niños. Y lo que ellos hacen es adelantarse, ¿cierto? Bajan hasta abajo y comienzan a subir por el otro lado. Entonces el otro lado va subiendo, ¿cierto? Ellos van subiendo, hijos, por favor, vengan, devuélvanse, ¿cierto? Y le encanta hacer eso. Entonces ellos va subiendo, entonces ellos empiezan a retroceder, pero se quedan en el mismo lugar porque él va avanzando, ¿cierto? Entonces, no, tienes que avanzar más rápido porque si te quedas parado vas a seguir hacia arriba. Si empiezas a avanzar lentamente te vas a quedar en el mismo lugar. Tienes que avanzar más rápido para poder bajarte de esa correa, ¿cierto? Lo mismo es cierto en el mundo. No es suficiente con simplemente quedarnos de pie. Si no hacemos nada, el mundo nos lleva. Si nos movemos lentamente, ¿cierto? Nos quedamos en el mismo lugar. Tenemos que avanzar porque tenemos que ser proactivos, porque si no somos proactivos, el mundo nos lleva. Y sembrar tiempo en la iglesia, 1 hora y media a la semana, es lo mínimo que podamos hacer. Ese es el punto de partida. La semana pasada hablábamos sobre el hecho de que el pecado ya no es tema. Y explicábamos de que Cristo murió por nuestros pecados y de que pagó por los pecados de antes, los pecados de ahora y los pecados del futuro. Y que cuando nos presentemos ante Dios, Cristo no va a estar viendo nuestra lista de pecados, ¿cierto?, para definir quién entra o quién no entra. Todos los pecados fueron cubiertos. Entonces, cuando Dios en su soberanía decide pasarnos de la muerte a la vida y se nos abren los ojos a este nuevo camino que tenemos que caminar, este camino nuevo que tenemos que caminar no debemos caminarlo solos. Y para eso está la iglesia, porque entramos en un proceso de santificación, que es un término teológico para explicar de que cada día nos parecemos más a Cristo, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos de la iglesia para este proceso. Y para hacerlo hay que sembrar tiempo en la iglesia. Por eso que Hebreos 10:25, como leíamos al principio, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, nos necesitamos en este proceso de santificación.
Porque hay cosas que no podemos ver de nosotros mismos. No las vemos. Y la iglesia funciona como un espejo, como habla en Santiago capítulo 1. Vamos a leer el texto, dice versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La iglesia es como un espejo, lo mismo que es cierto con la palabra, ¿cierto? Es cierto con la iglesia. Ustedes me ayudan a mí a poder ver las cosas que yo tengo que cambiar. Como si yo fuese a salir un día con la Dani, ¿cierto? Y me miro al espejo y me doy cuenta que tengo una mancha en la cara, ¿cierto? Estoy bien vestido, etcétera, y veo esa mancha. Obviamente que si veo una mancha en mi cara, tengo que limpiarme la mancha. Sería ilógico ver la mancha y salir, decir, no, no importa, me da lo mismo que estar con la cara manchada, voy. No, lo mismo es cierto con la palabra y lo mismo es cierto con la iglesia. Nosotros tenemos que permitir que esta iglesia nos amolde, que nos muestre qué cosas tenemos que cambiar para ir avanzando en este proceso de santificación que es muy importante. Tenemos que sembrar tiempo en la iglesia. 1 hora y media semanal es lo mínimo, es el punto de partida. Cuando me toca hacer consejería matrimonial, hablando sobre el tiempo, y de repente una pareja se me acerca y me dice, ¿sabes que estamos con problemas, nos queremos divorciar o estamos con cierto ABC problema? Una de las primeras preguntas que uno hace, lógicamente, ¿cierto?, es, ¿están pasando tiempo juntos? ¿Están saliendo juntos? ¿Están conversando juntos? ¿Están entregándose tiempo el uno al otro? Y muchas veces el mucho o poco tiempo que se estén dedicando el uno al otro tiene directa relación en cómo está la relación. Y lo mismo es cierto en la iglesia. Cuando alguien no está viniendo a la iglesia, inmediatamente uno se hace la pregunta, ¿cierto? ¿Estás entregándole tiempo a Dios? Porque la calidad o la salud de la relación con Dios tiene directa relación en dónde estás sembrando tu tiempo. Eso es muy importante. Hablábamos recién que la oración, la lectura, los grupos de crecimiento, servir, todo eso es importante, pero que la 1 hora y media semanal es lo mínimo, es el punto de partida. No dejen de congregarse, como dice la palabra. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Venir aquí a la iglesia es un encuentro con Dios. Cuando estamos alabando, nos estamos encontrando con Dios. Cuando estamos orando, es un encuentro con Dios. Cuando entregamos la ofrenda, es un encuentro con Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, es un encuentro con Dios. Cuando se lee la palabra, es un encuentro con Dios. Cuando estamos escuchando la prédica, es un encuentro con Dios. Cuando venimos aquí al culto de 11 a 2:30 todos los domingos, nos estamos encontrando con Dios. Es un encuentro con Dios. Entonces, si esta 1 hora y media es un encuentro con Dios, la pregunta que en mí surge es, ¿hay alguna otra 1 hora y media de la semana más importante que un encuentro con Dios? Porque nuestro tiempo es una semilla. Las 8.760 horas que tenemos en el año son nuestra semilla. Y algo va a pasar con esa semilla. Vamos a cosechar el resultado de donde sembremos esa semilla. Entonces el llamado de hoy día es muy claro, lo decíamos desde el principio. Planta esa 1 hora y media semanal, esas 72 horas de las 8.760 horas. Es el 0,8% de nuestro tiempo, es lo mínimo, es el punto de partida. Y lo que nosotros cosechemos va a ser directamente proporcional a lo que sembremos. Y esa es una promesa de Dios. Con esto los dejo, con esto termino. No solamente quiero pedirles que tomen esa decisión de venir a los cultos todos los domingos, sino que quiero invitarlos a que tomen esa decisión ahora, hoy día, en este momento, que la tomen. Que en los próximos 12 meses le entreguen las 72 horas de las 8.760. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué tomar la decisión ahora y no tomarla cada domingo por la mañana? Porque los compromisos importantes son a largo plazo. Les doy un ejemplo. Con mi esposa nosotros hace mucho tiempo tomamos la decisión
de no tener cable, de no tener televisión por cable. Entonces no vemos ni programas de televisión nacional, no vemos televisión solamente cuando queremos ver una película o algo así. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque nosotros nos conocemos y sabemos que si tenemos televisión por cable, lo que vamos a hacer es sentarnos y ver tele. Y se nos van a ir 1 hora, 2 horas, 3 horas viendo televisión. Entonces nosotros tuvimos que tomar la decisión de antemano. Porque si dejamos la decisión a cada día, ¿cierto? Que queremos ver tele, tomar la decisión, sabemos que al final no lo vamos a hacer, nos vamos a entregar y simplemente vamos a ver tele, ¿cierto? Cuando tengamos tiempo libre. Y no queremos hacer eso. No estoy diciendo que la televisión por cable sea pecado, estoy diciendo que es una decisión personal de nosotros. Pero tomamos la decisión con anterioridad. Porque si la tomamos cada día, es mucho más difícil. Y lo mismo es cierto con todas las decisiones importantes. Porque si no tomamos la decisión ahora y dejamos la decisión para cada domingo por la mañana, van a haber 1001 excusas para no venir a la iglesia. Ahora, si estás enfermo, no vengas a la iglesia. O sea, si estás enfermo, no vengas a la iglesia. Es obvio, tienes que mejorarte. Si estás de vacaciones, asiste a otra iglesia, pero no dejes de congregarte. Si tienes visitas en tu casa, trae las visitas a la iglesia. O si no, pídele a tus visitas que te esperen. Porque es tan importante que las personas que te conocen, si tú tienes visitas en tu casa, que puedan entender que para ti la iglesia es muy importante. Porque eso te va a dar una oportunidad de poder expresarles a ellos por qué la iglesia es tan importante para ti. Es importante que ellos lo sepan. Porque las decisiones importantes son a largo plazo. ¿Qué pasaría si tomáramos esa misma decisión con nuestros trabajos? Uno va a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Estoy buscando trabajo, me siento con el jefe, ¿cierto? Mi posible jefe, y me dice, bueno, estas son las características de tu trabajo, ¿cierto? Y tienes que estar aquí de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y yo dice, pero de lunes a viernes a las 9 de la mañana, no puedo tomar la decisión en la mañana, ver si quiero o no quiero. No, inmediatamente él sería no sería opción para el jefe contratarlo porque se daría cuenta que la persona no es la persona. Y nosotros en nuestros trabajos entendemos eso, porque tenemos que cumplir con nuestros trabajos, porque tenemos que sustentar a nuestras familias. Lo mismo debería ser cierto con el culto de la mañana. Deberíamos venir a la iglesia porque necesitamos sustentar nuestra vida espiritual. Porque lo que cosechemos va en directa relación con dónde sembremos nuestro tiempo. Entonces, el llamado es claro. Toma la decisión hoy día. Marca tu calendario. Cambia el switch. Haz lo que tengas que hacer para tomar la decisión hoy día de comprometerte a venir todos los domingos a la iglesia. Toma ese compromiso los siguientes 52 domingos de 11 a 2:30 estar aquí. De las 8.670 horas, el 0,8% de tu tiempo, porque aquel que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará para vida eterna. Oremos. Señor Jesús, queremos darte las gracias porque tu palabra es muy, muy, muy clara, Señor. Entendemos que donde nosotros invirtamos nuestro tiempo va en directa relación con lo que nosotros cosechemos, Señor. Yo pido que podamos darle la importancia a esta instancia donde como cuerpo nosotros te alabamos, donde como cuerpo te ofrendamos, donde como cuerpo nosotros escuchamos tu palabra, Señor, oramos. Pido, Señor, que podamos tomar la decisión hoy día de entender de que la mejor inversión de nuestro tiempo, la hora y media más importante de la semana, las 72 horas más importantes del año, son aquí, en este encuentro contigo, Señor. Oramos por esto, pedimos, Señor, que tomemos esta decisión y que cuando tengamos amigos a nuestro alrededor y nos pregunten por qué es tan importante el culto, podamos aprovechar esa instancia para decirles, bueno, porque esta es la instancia en que nosotros nos encontramos contigo, Señor. Oramos por esto, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.